ponen atención a la palabra siempre, y Dios nos ha guiado en una forma maravillosa. Dios nos ha puesto aquí en esta congregación a estudiar la Biblia. Claro que la estudiábamos desde antes, pero en los últimos 20 y pico de años, 20 para acá, el Señor nos puso a estudiar libro por libro, y hemos descubierto que cada libro de la Biblia tiene un mensaje importante. Y si nosotros lográramos conocer todos los libros de la Biblia, pues nosotros podríamos presentar el mensaje de Dios en 66 aspectos. Eso sería pero maravilloso para nosotros conocerlo. Y la carga que yo tengo es que no solo nos vayamos a acostumbrar a buscar de Dios milagros y señales, porque cuando nosotros nos enfocamos solo en los milagros y en las señales, estamos tocando asuntos que son pasajeros. Aun si Dios nos sanara a nosotros de un cáncer, estamos hablando de asuntos pasajeros, porque la vida que Dios nos ha dado a nosotros, lo máximo son 80 años. Así lo dice la Biblia. Entonces, si nos enfermamos a los 40 y alguien ora por nosotros y nos sanamos, gloria a Dios, gloria al Señor. Pero no nos debemos de quedar solo enfatizando los milagros, porque entonces nos vamos a conformar a asuntos que son pasajeros. ¿Saben qué sí nos debemos de conformar? Es estudiar la palabra que nos transforme. Porque yo sé que ustedes entienden lo que estoy diciendo. ¿De qué nos sirve a nosotros que Dios nos quite un cáncer, que nos quite una enfermedad, una leucemia, cualquier enfermedad, que nos la quite si no somos transformados de nuestro ser? Nos vamos a morir sin que Dios nos perfeccione. Y el propósito de la palabra de Dios es perfeccionarnos. Entonces, por eso estoy hablando de esto, porque el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, él no entró con ellos con milagros, ni señales, ni maravillas, a pesar que él las hizo. Porque al leer a Pablo, ¿verdad? Habían momentos que estaba echando fuera un demonio, habían momentos que estaba orando por un enfermo, a veces estaba orando, pero en determinadas epístolas, él no usa nada de lo sobrenatural, porque lo sobrenatural muchas veces solo sirve para que Dios toque algún corazón. Quiero recordar un momento que cuando nosotros recién empezamos esta iglesia, su servidor la empezó hace 41 años, voy a tener la empecé en Pomona. Y en ese tiempo, yo estaba bien jovencito, era muy guapo. Una broma. Yo estaba bien jovencito, tenía 28 años cuando empecé a pastorear. Y Dios cómo nos usó haciendo milagros. De verdad, yo me quedaba maravillado. La hermana que murió hoy, nunca se me va a olvidar a mí, porque ella estaba bien enferma en ese tiempo. En ese tiempo ella tenía 40 años, ahora estamos hablando que se murió de 80. Pero yo era muy atrevido para orar por los enfermos y echar fuera demonios, y yo me ocupaba siempre en eso. Me gustaba ver cómo Dios sanaba a un enfermo, cómo Dios liberaba a las personas. Y me recuerdo que oré por ella porque ella le salió una bola bien grande aquí en su garganta. Y todos los hijos creían que se iba a morir ella porque estaba bien enferma. Y yo me recuerdo que le dije algo, les digo que era bien atrevido. Bueno, todavía soy bien atrevido, pero
le dije algo a esa hermana. Cuando yo iba a orar por ella, vino a mi corazón un sentir y yo le dije: mire, hermana Juanita, el Señor me dice a mí en mi corazón que usted se va a morir bien viejita. Y nunca se me olvida, así se lo dije, y yo creo que ella todo el tiempo lo cargó en su mente. ¿Hace cuántos años fuimos a visitarlos, Gilmar? Hace 7 años fuimos allá y ella todavía me recordó y me dijo: pastor, su palabra se ha cumplido, mire ya cuántos años tengo, me dice. Y se nos cayó ese día, nos asustamos porque se cayó y allá andábamos con Gilmar levantándola y decíamos: no, hermana, usted va a estar bien. Y Dios le permitió vivir hasta más de 80 años. Les digo esto porque a algunas personas, cuando yo les digo que no nos enfoquemos en los milagros y en las liberaciones, me juzgan y creen que no creo en el Espíritu Santo. Pero yo quiero que ustedes, que son ovejas de aquí, ustedes sepan que el hermano Carrillo cree en el poder de Dios y en los milagros. Solo que no nos podemos quedar haciendo énfasis solo en ello, porque entonces no nos vamos a desarrollar como buenos cristianos y nos va a pasar lo que le pasa a la mayoría de hermanos, que creen que donde no se habla de sanidad divina y que no se habla de echar fuera demonios y que no se habla de hablar lenguas, creen que no hay un buen evangelio. Pero analizando todo eso, los dones del Espíritu, comparado con el mensaje de madurez y santidad y transformación, es un 5%. Los milagros y portentos es un 5% comparado con el 95% que tiene que ver con nuestra transformación. O sea que solo imagínense ustedes que oremos por una hermana que tiene cáncer y Dios la sana, pero no le predicamos la pureza de la palabra. Ella va a ser una persona sana, amargada, carnal, peleonera. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros, aun si Dios nos dijera: bástate mi gracia, porque al apóstol le dijo Dios: bástate mi gracia, cuando él oró para que Dios lo sanara. Así que aun si tú tienes alguna enfermedad por ahí que Dios no te la ha quitado, es porque Él te dice: bástate mi gracia. Pero Él quiere perfeccionarte, Él quiere modelar tu carácter, Él quiere cambiar tu ser, Él quiere hacerte una persona internamente, una persona que está disfrutando la vida de Dios. Amén. Hoy voy a adelantar un poquito, vamos a leer unos versículos en Primera de Tesalonicenses. Si nos lo ponen en la pantalla, así todos lo podemos ir leyendo. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 2, de los versículos 7 en adelante, y voy a hablar un ratito nada más con ustedes para no cansarlos ni cansarlas, un ratito para que se vayan bendecidos. Recuérdense que cuando nosotros oímos la palabra de Dios y pasa a través de nuestros oídos, produce internamente en nosotros una llenura, un crecimiento. ¿Ok? Entonces, todos a oír atentamente, para que esta palabra nos ministre internamente. Dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos
y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también, yo sé que el wifi ahorita está cargadito, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Yo quiero que ustedes vean que al leer nosotros estos versículos, ellos nos muestran claramente que el que cuida a los cristianos es Cristo. Ahora, yo quiero que ustedes vean que el apóstol Pablo expresó lo que había en su corazón. Vean ustedes que él no se presentó a los tesalonicenses con milagros y señales y maravillas, sino que se presentó a ellos diciéndoles la manera en que él se condujo alrededor de ellos. Y eso es muy significativo, porque de todos los escritos de Pablo, yo veo que en cada epístola él enfatiza cierto asunto. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, lo que él enfatiza es su manera de ser. Algunas veces nos dicen a nosotros que nosotros no hablemos de nosotros mismos, ¿verdad? Porque dice que no nos alabemos nosotros, pero yo quiero que ustedes vean que Pablo habló de él, pero no buscando alabarse, sino que lo hizo humildemente. No sé si cuando lo leemos ustedes sienten esa humildad de él, de decirle a los hermanos que se den cuenta todo lo que él hacía por ellos y cómo los cuidó. Hasta les dijo que él había sido como una mamá para ellos y como un papá, como una mamá que los cuidaba como nodriza y como un papá que los exhortaba. Entonces, yo quiero que ustedes vean que el apóstol Pablo, al hablar de esa manera, nos está inyectando a nosotros una manera de vivir en la vida de la iglesia y en nuestros hogares y en nuestros trabajos y en todas partes. O sea que el apóstol se está poniendo como modelo. Yo quiero que ustedes capten, porque muchas veces nosotros al estudiar la Biblia, nosotros nos dejamos llevar más por el conocimiento. O sea que
Nos gusta oír la Biblia porque queremos saber. Pero el apóstol Pablo no estaba tan interesado en que ellos se llenaran de conocimiento. Nosotros sabemos que uno aprende, porque nosotros aprendemos. Dígame usted si usted no aprende, pero no vaya a dejar que el conocimiento le vaya a dominar al grado de que usted no practique lo que le están diciendo. Por ejemplo, nosotros al leer el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, allí el apóstol Pablo nos da a entender que lo que él estaba fomentando era el crecimiento. Ustedes saben que todos los niños necesitan crecer. Nuestros hijos necesitan crecer. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes cuidan sus hijos, especialmente ustedes que son mamás, cuando su hijo nació, ustedes no se preocuparon de traerle un libro o una tabletita para que escribiera, ¿verdad que no? Ustedes se preocuparon de alimentarlo. O sea que lo primero que un niño chiquito y una niña chiquita necesitan es que la mamá los amamante. Entonces, captemos el pensamiento de Pablo, porque estas enseñanzas son para que nosotros nos cuidemos entre nosotros. Por ejemplo, Daisy es una baby en Cristo. Ella apenas entregó su vida a Cristo. Ella tiene que ser muy bien cuidada. Y Janet tiene que aprender a cuidarla a ella porque ella es una bebita. Y Janet es bebita también, pero es de las bebitas que les toca ya empezar a cuidar a sus hermanitos. ¿Verdad? ¿Han visto ustedes que hay hermanitos más grandes que la mamá les confía y les dice, mijito, por favor, cuide a su hermanito? Entonces yo quiero que ustedes, por favor, en esta noche, y si eso aprendemos en esta noche, gloria a Dios, avanzamos. De que entre nosotros, todos nos debemos de aprender a cuidar. Tenemos que ser muy tiernos. Dice Pablo que él fue muy tierno. Yo con el tiempo he aprendido a cuidar a los hermanos con ternura. Les confieso aquí a ustedes que a veces he braviado bastante, a veces he sido bravo con algunos. Pero Dios ha tratado conmigo. Ha tratado y me dice, no, dice, tú tienes que tratarlos con mucho amor, con mucho cariño, porque yo te he tratado a ti con mucho amor y mucho cariño. Entonces no se les olvide que nuestros hijos, ellos se desarrollan, pero necesitan modelos. Si ustedes se dan cuenta, todos los niños en un hogar, ellos, ¿a quién imitan? Ellos imitan al papá e imitan a la mamá. Entonces, por eso Pablo, miren cómo habla aquí. Dice en el 1:6, si me llevan al 1:6, Primera Tesalonicenses 1:6. Solo vean cómo habla Pablo, porque estas son lecciones para ti y para mí, para que nos aprendamos a tratar nosotros. Cualquiera de ustedes que se acerca a mí tiene que encontrar, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y quiero decirles que hay muchos hermanos que reciben la palabra en medio de tribulación. Los primeros que se oponen a
a muchos que se entregan a Cristo son sus familiares. Ellos son los primeros que empiezan a atacarlos, a decirles que no es así, a decirles que no es asá. Y yo quiero decirles, ustedes deben de darle gracias al Señor que Dios los trajo a un camino sano. Porque muchas personas encuentran a Cristo en iglesias enfermas. Quiero recordar la conversión del hermano Catalán, y yo sé que Gilmar y Ramón se acuerdan de él. El hermano Catalán me dijo a mí que cuando él entregó su corazón a Cristo, nosotros fuimos a su casa, si se acuerda Gilmar, fuimos a su casa, tocamos, y cuando él abrió, dijo estas palabras: quiero que sepan algo. Fíjese, él no tenía a Cristo en su corazón, él no sabía nada de Dios, le habían hablado, pero nunca había aceptado a Cristo. Y cuando abrió su puerta, miren lo que dijo: quiero que sepan, yo hice una oración aquí adentro de mi casa antes que ustedes tocaran. Y miren lo que le dije a Dios: Señor, con el primero que toque la puerta de mi casa, fíjese qué peligroso lo que dijo, con el primero que venga y toque la puerta de mi casa, con ellos me voy. Gilmar sabe que no estoy mintiendo. Y yo le dije: hermano Catalán, ¿cómo se le ocurre a usted decir eso? Le digo. Dele gracias a Dios que no vino un testigo de Jehová, le digo. Porque si no, usted se hubiera ido con los testigos de Jehová y después ya nadie lo hubiese podido rescatar. Porque yo quiero que ustedes sepan, cuando a una persona le lavan el cerebro, esa persona, especialmente los grupos que están torcidos, se los ganan de una manera tan terrible, hermanos, que Satanás se burla de ellos. Y por eso yo le di muchas gracias a Dios por la vida del hermano Catalán. Él llegó a ser un pastor cristiano que ahorita ya tiene 30 años pastoreando, y muchas almas han venido al conocimiento de Cristo a través de él. Qué responsabilidad la que tenemos nosotros cuando alguien acepta a Cristo. Lo tenemos que cuidar. Mire cómo dice el versículo número 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Macedonia era una ciudad de Grecia que estaba dominada por el Imperio Romano en ese tiempo, y Acaya era otra ciudad también de ahí de Grecia, que han creído, de manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Mire, mi hermano, qué lindo. Yo sé que hay pandemia y me dan ganas de bajarme, porque yo siempre predicaba en medio de ustedes. ¿Se acuerdan que ahí andaba predicando en medio? Pero hoy voy a calmarme, como dice, calmado pescado, calmado pescado. Pero tanto los quiero que quiero ir a estar ahí con ustedes. No hay cosa más linda que cuando alguien se convierte. Fíjense, les estoy hablando yo como siervo de Dios, que para mí no hay cosa más linda que cuando alguien se convierte al Señor, alguien lo vea y con verlo dice: ¿sabes qué? Yo quiero ser igual que tú. Oh, qué lindo. Cuando alguien le dice a uno: yo quiero ser igual que tú. Porque hay unos que dicen todo lo contrario: yo no quiero ser como tú. Pero cuando alguien se convierte genuinamente, cuando alguien recibe la palabra de Dios con todo su corazón, cambia de vida. Y
nadie tiene que predicar, esa vida predica, esa vida muestra el amor. Perdónenme si en esta noche les machuco un poquito los callos, pero les voy a preguntar, ¿qué tal son ustedes con sus amigos, con su familia? ¿Qué tal son ustedes? ¿Su familia puede decir que ustedes realmente están viviendo a Cristo? ¿O su familia dice, no, para ser como fulano, mejor me quedo sin eso? ¿Qué dicen de ti? Porque partiendo desde vosotros ha sido divulgada la palabra y dice, ni siquiera tenemos necesidad de hablar. ¿O eres tú de aquellos que tu familia quiere saber de Dios y, yo te voy a traer a mi pastor para que él te hable? Qué triste, ¿no? Lo alegre, lo bonito es de que tú de verdad naciste de nuevo, estás entendiendo las cosas de Dios y aprendes a transmitirlas. Eso es maravilloso. Que digan que tú eres de bendición. Eso es lo más importante. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que la obra cristiana entonces no consiste en enseñar, sino consiste en transmitir lo que somos. ¿Me explico? La obra cristiana no consiste en enseñar, sino que, miren lo que dice Pablo, 1 Corintios 3:6. Vamos a ir a otra epístola porque él está lleno de consejos. 1 Corintios 3:6, miren qué era lo que cargaba Pablo en su pensamiento, y nosotros debemos de cargar eso mismo en nuestros pensamientos. Miren cómo pensaba Pablo de él. Él dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, en el pensamiento de Pablo no era llenar de enseñanzas a la gente. El pensamiento de él era que mi vida transmita la vida de Dios. Si yo le transmito a usted la vida de Dios, yo no tengo necesidad de llenarlo de conocimiento. Usted va a decir, no, yo quisiera ser como el hermano Carrillo. Yo quisiera ser como Janet. Yo quisiera ser como Aarón. Yo quisiera ser como Cristi. Pero eso va a depender si nosotros nos abrimos totalmente a Dios y dejamos que Él cumpla lo que se ha propuesto. ¿Qué es lo que realmente Dios se ha propuesto en nosotros? Lo podemos ver aquí en el capítulo número 2 y versículo 12, Primera de Tesalonicenses 2:12. Miren lo que dice ahí. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Como cristianos, todos nosotros debemos de aprender a caminar como es digno de Dios. Que Dios se vea en nosotros, porque ese es nuestro llamamiento. Miren, que os llamó ¿a qué? Ahora, muchos no saben lo que eso significa. Muchos leen la Biblia, pero no saben lo que eso significa. Pablo dice que nuestro llamamiento, y eso debes de saberlo, tu llamamiento se llevó a cabo en el momento que aceptaste a Cristo. Ese es tu llamamiento. Todo el que vino a Cristo vino por medio de la predicación del Evangelio, pero vino por una razón. Vino porque en Efesios 1 y versículo 3 y 4 dice que Dios nos escogió y nos predestinó. Ahora noten, ahí hay secretos bien profundos que la gente no logra entender. Pero Dios te dice a ti que en la eternidad pasada, antes que nacieras, antes que te formaras en el vientre de tu mamá,
dice que Él te escogió y te predestinó. Ninguna persona puede venir a ser cristiano y aceptar a Cristo si Dios no lo hubiese escogido y predestinado desde antes de nacer. Y cuando uno lee la Biblia se asusta, porque por ejemplo al leer Juan 17, allí en Juan 17 dice, cuando Cristo ora por todos los que se iban a convertir por medio de la predicación del Evangelio, Él dijo, de los que me diste, ni uno solo se perdió. Y fíjese que Él ora y dice, tuyos eran y me los diste. Y yo les entregué tu palabra y ellos creyeron. Fíjese cómo funciona el asunto. Y ustedes van a leer en otros versículos, como por ejemplo dice que nadie puede venir a Cristo si no fue instruido por el Padre. Ahora la pregunta que te vas a hacer es, ¿y cuándo me instruyó a mí el Padre? Estaba hablando de antes de que tú vinieras a la tierra. Imagínate que tú ni te recuerdas, ¿verdad que no? ¿Verdad que no te recuerdas? Porque cuando uno lee Job, uno dice, bueno, entonces, ¿cómo es este asunto? Porque resulta que aquí dice que nosotros fuimos escogidos y predestinados por Dios antes de nacer. Y el libro de Job nos ayuda un poquito. Por ejemplo, leamos Job capítulo 8 y versículo 9. Solo para que entendamos un poquito. A veces a mí me gusta meterlos un poquito a los misterios. Y de ahí me los traigo de vuelta para que se pongan los pies sobre la tierra. Pero imagínense ustedes. ¿Qué piensan ustedes que Dios les dice? Ustedes son de ayer. Gracias, mi hijo. Dios lo bendiga. ¿Cómo hizo para saber que quería agua? No sabe. Este es mi nieto, uno de los más chaparritos. Pues nosotros somos de ayer. Para entender que Dios te está diciendo que eres de ayer, tienes que saber un poquito de Biblia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él te dice, tú eres de ayer, pero no sabes nada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo te mandaron aquí? Dice Marvin, con el volumen de memoria cero. Si te hubiera puesto un poquitito, imagínate cómo fueras. Andarías contando todo lo que pasó antes de que vinieras, pero te mandan aquí sin saber nada. ¿Y tus días aquí en la tierra cómo son? Sombra. ¿Y cómo entendemos qué significa eso? Tenemos que usar Biblia para saber si tus días aquí en la tierra son una sombra. ¿Sombra de qué? Fíjate que cuando uno lee la Biblia dice que los días, las fiestas, todo ello son sombra. Entonces, ¿la realidad cuál es? El asunto, la cosa. La cosa. Ahora, fíjense, la sombra es la imagen de algo real. Si tú aquí en la tierra tus días son sombra, entonces ¿dónde está tu realidad? Where is your reality if here on earth is a shadow? Your life is a shadow, es una sombra. Entonces, ¿cuál es tu realidad? Qué lindo, te das cuenta que cuando uno se va metiendo a la palabra, Dios le va enseñando a uno cosas maravillosas, porque entonces Dios te está diciendo a través de Tesalonicenses de que Él, regresemos al versículo que iniciamos y que usé todas estas escrituras como para reforzar lo que dijimos, 2:12.
Primera Tesalonicenses 2:12. Y con eso voy a terminar hoy, para que ustedes se vayan a descansar. Me too. Y así agarramos energía para trabajar mañana con gozo y alegría. Bueno, los que trabajan mañana, los que no trabajan, amanecen roncando. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó. Fíjense que para decirles yo que los llamó, es que nos llamó porque nos predestinó y porque estuvimos con Él antes de venir a Cristo. O sea que nosotros, el Padre Celestial nos instruyó para que viniéramos a este camino. Si el Padre Celestial nunca hubiera tratado con nosotros antes de nacer, nosotros no podríamos estar aquí. Hoy, ahorita estarías viernes en la pachanga y nunca vendrías a Cristo. Nunca. Por eso ustedes ven los de las pachangas, ahí están los viernes, los sábados, los domingos, el día lunes llegan crudos al trabajo. Bueno, muchos de nosotros así éramos. Y Dios tuvo misericordia de nosotros porque nos llamó. Entonces Dios te llamó cuando aceptaste a Cristo, pero te llamó para algo, para su reino y su gloria. Su reino, no vayas a creer que solo se refiere a que Cristo va a regresar a la tierra. Si fuéramos testigos de Jehová, le enseñaríamos a la gente que Dios nos ha llamado para que cuando Cristo reine aquí en la tierra, nosotros reinemos junto con Él y que Él va a ser nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Y eso es cierto, es la manifestación del reino, lo que Cristo va a establecer en esta tierra. Pero eso no es lo real, eso es lo físico. Lo real de nosotros es espiritual. Nosotros somos llamados para su reino, o sea, que Él reine dentro de nosotros, que Él gobierne nuestra vida y que seamos las personas que puedan ver en ellas a Dios. Y eso se llama gloria, o sea, expresión. Si ustedes ven las lámparas, la luz es la gloria de la electricidad. Ellas están expresando lo que pasa a través de los alambres. The light is the expression of the electricity. And we can use it as an illustration. We can say that the light is God, the Spirit, es la expresión, the Spirit is the expression of the life that goes through the wires, porque a través de los alambres está pasando una corriente que es viva y la expresa la luz. Así somos nosotros. Dios nos llamó para gobernarnos internamente, para que cuando alguien se acerque a nosotros, brillemos. Eso es lo que significa: vosotros sois la luz del mundo. Y entonces la gente es alumbrada. ¿Y cómo alumbramos nosotros a la gente? No es tanto por nuestro hablar, sino nuestra manera de ser. ¿Cómo alumbras tú a tu prójimo? Con tu manera de ser. Qué maravilloso. Yo me recuerdo que una vez me dijo a mí un maestro de high school, me dijo, hermano Carrillo, me dijo, ¿estas muchachas van a tu iglesia? Así me dijo. Sí, le dije. They are real Christians. Así me dijo, I have many students, but none like them. Ninguno